Bueno, te digo, el problema más serio naturalmente es los chiquitos y las personas mayores con el tema del calor. Y los que estamos bien de salud y todavía tenemos juventud, el problema es que si dormís con aire acondicionado quedás como Roxy Vázquez, que en un ratito nos va a hablar de espectáculos, casi sin voz. No tiene voz. Sonaste, porque te mata la garganta. Si dormís sin aire, está como yo, ojerosa, porque no podés dormir. Yo creo que hace días que duermo una hora y media. Lo habrá puesto en 15 grados seguramente, por eso lo hizo mal. Lo pones en 24, 25 grados. ¿Sí? Sí, hay que poner, te digo, yo en 23, un día lo puse en 23, tuve frío, me levanté mal de la garganta. Después lo puse en 26. Y bien. Sí, un poco de calor, 26 pasé. No sé. Bueno, hay que saber realmente cómo enfrentar estas temperaturas porque son récord, sinceramente. Sobre todo evitar el golpe de calor. Y sobre este tema estamos allí en el Hospital Italiano con Adrián Saloña. Adrián, buen día. Buen día. Hola Claudio, Débora, buen día. Nosotros estamos trabajando desde muy temprano y cerca de las 7, 8 de la mañana no hacía tanto calor. Realmente uno podía soportarlo, pero ahora ya es impresionante el calor que hace. No se soporta, esta es la palabra que podemos utilizar. Estamos aquí con el doctor Gabriel Weissman, él es jefe del servicio clínica del Hospital Italiano. Doctor, buen día. ¿Y qué pasó ayer, antes de entrar en los consejos? ¿Qué pasó en la jornada de ayer, que hizo realmente mucho calor? Bueno, la jornada de ayer fue una jornada agobiante y hubo muchas consultas de pacientes con principios de lo que se llama golpe de calor, sin llegar a ser, en la mayoría de los casos, golpe de calor, porque el golpe de calor tiene un efecto acumulativo de la absorción de calor hasta que llega al incremento de temperatura corporal, pero sí hubo muchos pacientes que se quejaban de falta de fuerza, de desgano, de falta de apetito, de muchas náuseas, de dolores de cabeza, y todo esto tiene que ver con el efecto de la pequeña deshidratación que empieza a haber en la medida que uno no sigue los consejos que tiene que seguir habitualmente, que es hidratarse adecuadamente, comer poco, comer fundamentalmente alimentos frescos, frutas y verduras, y la población de más riesgo, como bien estaban diciendo recién en el piso, es la población de niños pequeños y de adultos mayores de 65 años. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos en alerta roja, y alerta roja ya implica que todos estamos en riesgo, aún las personas que estamos sanas, y ya no se limita a lo que es la alerta amarilla o la alerta anaranjada solamente a la población de riesgo. A la población de riesgo hay que sumar, además de los niños y los ancianos, las mujeres embarazadas. ¿El dolor de cabeza es un factor fundamental? El dolor de cabeza es un síntoma habitual cuando uno empieza a tener trastornos por el calor, sencillamente porque empieza a haber deshidratación y entonces empieza a haber dolores de cabeza en relación a la falta de líquido que hay en la circulación. También puede darse lo opuesto. La gente empieza a hidratarse y puede sobrehidratarse, y esto tampoco es bueno. Por eso uno tiene que saber que aproximadamente tiene que recibir de líquidos el 3% de lo que uno pesa. O sea que si uno pesa 70 kilos tiene que tomar alrededor de 2 litros, pero si uno pesa 100 kilos tiene que tomar alrededor de 3 litros por día. Entonces, entre 2 y 3 litros por día para 70, 100 kilos está bien. Si uno empieza a tomar de más, sobre todo en los pacientes ancianos, pueden aparecer fenómenos de sobrehidratación con disminución del sodio en la sangre, esto se llama hiponatremia, sobre todo en pacientes que están recibiendo diuréticos o en pacientes que tienen enfermedades renales o cardíacas, que hay que tener mucho cuidado con el tema de tomar líquido de más, porque también el dolor de cabeza, como vos preguntabas, puede ser un síntoma de la sobrehidratación. Bien, interesante esto, Débora, Claudio, los escucha el doctor, Buen día, doctor. Cuando usted dice... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se produce una elevación de la temperatura corporal en el golpe de calor. ¿A qué temperatura se eleva el cuerpo allí? El cuerpo normalmente tiene una temperatura de 36,5 a 37 grados. Cuando estamos en temperaturas que son más altas, de 36,5 a 37 grados, empieza a haber una dificultad en lo que se llama la difusión pasiva. Nosotros eliminamos el calor a través de la piel, a través de la sudoración, y se eliminan líquidos también a través de la respiración y a través de la orina, por supuesto. Eso para compensar la temperatura, digamos. Claro, cuando uno no puede disipar el calor empieza a ser absorbido por el cuerpo y empieza a haber trastornos a nivel de un sector del cerebro que se llama hipotálamo, que regula la temperatura corporal, regula la sed, regula el apetito, y al regular la temperatura corporal empieza a tener más temperatura. Y se habla de golpe de calor cuando uno llega a temperaturas corporales medidas en la axila de 39 a 40 grados. Doctor, ¿y por qué los dos grupos son los niños y las personas mayores?
Muy buena pregunta, porque nosotros estamos compuestos entre 60 y 75% de agua, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra masa corporal. A medida que vamos envejeciendo, nos vamos secando, y entonces los pacientes más ancianos tienen menos líquido y son más propensos a la deshidratación por tener menos líquido corporal. Sí. O sea que pequeños cambios en el líquido corporal los deshidratan. Pero los chicos también tienen este problema, sobre todo los chicos pequeños, cuando tienen diarrea o cuando tienen fiebre y no reciben una buena hidratación, tienen determinado tipo de deshidrataciones, algunas se llaman hipotónicas, otras se llaman hipertónicas, que tiene que ver con la cantidad de sodio, de sal, que hay en el organismo. Las dos poblaciones que manejan mal el agua son los chicos y los ancianos. Doctor Weissman, recién usted daba bueno, todo la sintomatología y las recomendaciones para evitar el golpe de calor. Ahora, si alguna persona antes de llegar a un centro de salud, si tiene algún tipo de malestar propio de estas temperaturas, ¿qué debe hacer? A lo mejor no, como usted dice, recibieron pacientes ayer que no llegaron al golpe de calor, que es realmente un cuadro clínico, por lo que hemos visto estos días y hemos escuchado muchos profesionales, serio, que incluso puede tener riesgo de vida. Puede ser mortal. Exacto, correcto. Claro. O sea, no es menor. Suena golpe de calor, parece algo fácil de superar. Pero sé que es muy serio. El tema es como vos estás diciendo, golpe de calor está mal dicho en realidad, viene del francés, que se llama coup de chaleur, pero en realidad no es un golpe, porque es acumulativo. Claro. El paciente ya va sintiendo síntomas, va sintiendo molestia en un momento. Esa es la pregunta que le quería hacer. Recién usted describía síntomas y prevención, el líquido, el tipo de alimento. Ahora, si una persona está en su casa y empieza con alguna sintomatología, ¿qué tiene que hacer? ¿Enfriarse, ponerse hielo en la cabeza? ¿Qué? Claro. Exactamente, lo primero que tiene que hacer es primero tratar de desvestirse, de estar sin ropa, de estar en un ambiente lo más ventilado y lo más aireado posible, de quedarse en reposo y, si es posible, de hacer un baño con agua fría, ¿sí? Empezar con una ducha, hacer un baño de inmersión con agua fría, no con agua caliente, obviamente, no tomar líquidos calientes, sino tomar líquidos fríos, y si no es posible nada de todo esto, porque no tiene ventilador, no tiene aire acondicionado, tiene corte de luz y está sin agua, aunque sea humedecer la ropa, o sea, tratar de poner paños húmedos en el cuerpo, en la cabeza, en las ingles, en el cuello, para tratar de ir descendiendo la temperatura corporal. Lo que hacemos con los chicos cuando los chicos tienen fiebre y uno le empieza a bajar la temperatura por medios físicos. Bueno, exactamente. Y el golpe de calor no se da porque uno esté expuesto al sol, sino por las altas temperaturas. Puede estar a la sombra, pero si son elevadísimas las temperaturas, ese golpe de calor también se produce. Claro, por supuesto que si uno está al sol y está al rayo del sol directo, es mayor la probabilidad que pueda no disipar el calor. Lo mismo que hay que tenerlo muy en cuenta, nunca quedarse en un automóvil cerrado, sin aire acondicionado, cuando uno está en estas temperaturas. Claro. Porque adentro de un auto cerrado puede haber 45 o 50 grados, y ahí no se disipa el calor de ninguna manera, ¿no? En realidad la gente dice, bueno, siente como baja presión, como ese desgano que usted describía, entonces o busca cosas dulces, azucaradas o sal. Ingerir sal. Perfecto. ¿Es correcto? Sí. Bueno, hay cosas correctas y cosas incorrectas. Primero puede aparecer hipotensión arterial, disminución de la presión arterial, que se considera estrictamente cuando la presión está por debajo de 9 o por debajo de 6. 9 de máxima, 6 de mínima o 90-60. Si bien hay gente que vive toda la vida con este nivel de presión arterial y no tiene baja presión arterial cumpliendo esta definición. Pero en general se acepta que por debajo de 9 o por debajo de 6 hay hipotensión. Cuando aparecen estos síntomas, en la gente aparece la sensación de que uno se siente cansado, de que uno se siente sin fuerzas. Y esto es vinculado a la baja de presión arterial. Corregir esto se corrige como las llamadas sales de rehidratación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, son líquido con sodio, potasio y otras sales, pero no con azúcar. Lo que no se debe hacer es comer alimentos muy azucarados o infusiones dulces. ¿Por qué? Porque el azúcar va a arrastrar agua. Tiene un efecto osmótico, entonces va a tener un efecto diurético, con lo cual uno termina peor que como empezó. Porque pierde más de lo que, empieza a perder más líquido. Exactamente. Entonces siempre lo que hay que hacer es tomar agua y reponer la cantidad de sales, que es el sodio y el potasio. El sodio mucho no lo necesitamos porque en general tenemos capacidad de reabsorber sodio, pero cuando orinamos demasiado se nos va el potasio. Y entonces hay que comer, por eso se dice comer frutas y verduras, porque las frutas y verduras son alimentos ricos en potasio. Bueno, y esas bebidas que usted, entonces por lo que usted dice, todas estas bebidas que se usan para deportes, ¿no? Que tienen... Esas bebidas están recomendadas. Esas bebidas, están bien recomendadas porque tienen buen aporte de potasio. Bien. Doctor, por último, una persona
se provoca un desmayo, un mareo por baja presión en su casa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es acostarlo y levantarle las piernas. Sí. O sea, hay que elevarle las piernas, poner una almohada debajo de las piernas para que la sangre que está acumulada en el territorio venoso pase hacia el sector cardíaco y eso recupere la circulación cerebral. Un mito Y una vez popular dice, sí. no, ponele un sobrecito de azúcar debajo de la lengua. No, no hay que poner ningún sobrecito de azúcar, ni hacerle bajar digamos, la cabeza. No, ni azúcar, nada de eso. Hay que darle líquido de a cucharadas, ¿sí? Y obviamente si el paciente perdió la conciencia no hay que darle líquidos, claro. porque se puede broncoaspirar, puede pasar el líquido al aparato respiratorio. Pero lo primero que hay que hacer es acostarlo y levantarle las piernas para tratar que mejore la circulación con la circulación venosa que hay en las piernas. Eso como primero, digamos, como medida más Como primera inmediata. medida. Y después, si es así, siempre llegar a un centro de salud, ¿no? ¿Se recomienda? Por supuesto, y si el paciente no está consciente, no hay que administrarle líquidos por boca y hay que llamar con urgencia al centro médico. Si el paciente está consciente, se le pueden dar líquidos no azucarados, sino líquidos nada más, agua mineral por boca, de asorbitos, no con cucharadas ni haciéndole tragar un vaso, porque pueden tener problemas de glutorios, problema para tragar el agua, pero sí de asorbos. Si el paciente está consciente plenamente, lo puede tomar. Doctor, y ahí en el hospital, en el Italiano, ¿ustedes recibieron ayer, particularmente, que fue uno de los peores días, o en estos últimos días, más consultas por este tema? ¿Tienen así como un registro, digamos, de mayores consultas por el calor? Sí, esto viene aumentando en las últimas 2 semanas, no solo en el día de ayer, sino que hay progresivamente aumento de consultas por dolores de cabeza y por disminución de presión arterial. Gracias a Dios no hemos tenido golpes de calor que requieran internación, pero sí hemos tenido consultas en la guardia y en lo que nosotros tenemos de atención no programada, la demanda espontánea, donde la gente espontáneamente consulta por estos síntomas. Y lo último, doctor, usted hablaba de los chiquitos, pero no hablamos de los lactantes, que con la teta de la mamá, si toman leche materna, ya no es necesario darle ningún otro tipo de líquido. Sí, lo que recomiendan los pediatras y recomienda el Ministerio de Salud es ofrecerle al chico más veces el pecho por día. Claro. O sea, tratar de no retasearle el pecho, sino ofrecerle más el pecho para que pueda tomar más líquido. Doctor Bueno, Weissman, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Dejamos a que vaya a tomar un vasito de agua, que ya está. Doctor, ha sido... muchísimas gracias. Que le hace digo mucho calor. algo, doctor Weissman, ha sido clarísimo, Nos vamos didáctico, secando. Bueno, muchas pero esa figura que usted usa para la gente mayor, que se va secando, me dejó deprimida. Bueno, vamos a decir que va perdiendo líquido. Mejor. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Gracias a Adrián Adrián Salonia Salonia también.